bienvenidos a algo de mantenimiento y un poquito, digamos, a ese Road to 400 caballos que tenemos con el S3 en el canal, que si no lo habéis visto, pues tenemos un proyecto entero con este coche desde que lo compramos hasta el día de hoy. Tenemos un proyecto inmenso que todavía no ha hecho más que casi empezar, y por eso decimos lo de Road to 400 caballos, porque a partir de hoy empezamos con el tema de aumentar un poco la potenciación o hacer un buen mantenimiento con las mejores piezas que existen en el mercado. En este caso lo que vamos a hacer es un cambio de bujías, que son en principio las mejores para la reprogramación de este coche. Sabéis que vamos a hacer una más tocha, lo más tocho que se pueda en este coche sin cambiar el turbo. En este caso lo que vamos a hacer es meter las mejores bujías para eso que os comento. Vamos a poner las NGK, las de Iridium Premium, que son las mejores bujías que existen en el mercado para hacer una Stage ya por encima de una Stage 2, una Stage 3, una Stage 3 Plus. Así que en principio esta es la mejor bujía del mercado para este tipo de modelo de coches. Así que vamos a instalársela. Va a ser como mantenimiento porque el coche ya tiene unos 38.000. Se debe cambiar cada 60.000, pero nosotros ya sabéis que como tiene un poquito de reprogramación ya el coche hecha, pues intentamos hacer los mantenimientos acortando la mitad de tiempos. Así que 38.000, nos hemos pasado un poquito, pero vamos a hacer cambio de bujías. Y ya que estamos y ya que nos calentamos, las bobinas, como hay que sacarlas, que ahora os lo enseñaremos, para cambiar las bujías, pues nos hemos venido arriba y chicos, vamos a poner en principio las mejores bobinas que existen del mercado para este modelo de coche. Como veis, bobinas APR. La gente dice que incluso lo notas sin ni siquiera reprogramar. Yo creo que esto lo puedes llegar a notar un poquito a la hora de reprogramar. O sea, digamos que tienes ese plusito para poderle ajustar un poquito más las electrónicas. Yo no lo sé porque no tengo ni idea de electrónicas, pero seguramente el que sepa de electrónicas, con mejores piezas, pues podrás trabajar un poquito más holgado, vamos a decirlo así, más tranquilo. Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra y a cambiar bobinas y a cambiar bujías de este cochecito. Así que si te quieres ahorrar un mantenimiento y llevarlo al taller y a ti también te toca a los 60.000 cambiar las bujías, pues este vídeo te sirve para saber cómo cambiar las bujías. Y si ya te quieres calentar y meter bobinas, pues mira, sabrás en este vídeo cómo cambiar bobinas. Así que suscríbete antes que nada, porque hay un mogollón de gente que ve estos vídeos y no está suscritos, y se agradece que pongáis un comentario y un like, porque eso ayuda a posicionar el vídeo una barbaridad. Así que vamos con ello, ya no me enrollo más y vamos a desmontar la bestia y a montar las nuevas piececitas. Como veis, nada más quitar la tapa, tenemos aquí las 4 bobinas del coche. En este caso lleva 4, así que lo único que tenemos que hacer es quitar este tornillito, este y este, para quitar la masa. Quitar estos conectores que con un destornillador plano simplemente vamos a hacer palanca, quitamos los 4 y ya, sacar bobinas, y dentro de las bobinas es donde viene la bujía. Así que veremos el estado en el que están las bujías con 38.000 justo exactos que ha hecho ahora. Así que vamos a empezar a desmontar. Como veis, estamos hasta en un centro comercial, que nos hemos venido aquí a la zona Super Chachiwini Rosita, y lo único que tenéis que tener es la típica caja de esta que tenemos todo el mundo, que la hemos comprado por Amazon, su carraquita, bla bla bla, para desmontar algún tornillo, y luego llave dinamométrica. Esto es bastante importante, sobre todo a la hora de cuando vayamos a instalar las nuevas bujías, de darle su apriete perfecto para que el coche vaya estupendamente. Así que con estas dos herramientas, en un mismo garaje de un centro comercial, vamos a hacer el cambio. ¿Os acordáis que os he dicho que simplemente con 2 cajitas que no hacía falta más? Pues luego te pasan cosas raras como a mí, y estas 3 arandelas salen perfectamente, pero esta arrastra el tornillo de atrás y no puedo aflojarla bien. Así que necesitamos otra llave que no tenemos aquí, así que hay que hacer teletransportación, como Son Goku. Uy, madre mía, de repente el cambio. Mira, ahora me llamo Marcos, de repente. Marco. Hemos invadido el pequeño espacio de aquí mi colega Mingy, que me está grabando, que
si os fijáis por allí, ese 600 ya lo grabamos en el canal. Os vamos a dejar por ahí una anotación por si queréis ver el vídeo. Así que nada, si queréis verlo, pues lo tenéis por ahí por la anotación. Y ahora sí que sí, señores, tenemos la llave mágica. Mira qué mierda de llave. Parece del Kennex. Vamos a probar si con esto tenemos suerte y podemos ya por fin aflojar eso. Que en todos los vídeos siempre es la típica de joder, qué fácil se hace. No, en este canal se ve como a las personas de a pie nos pasan cosas raras. O sea, así, aquí siempre pasan cosas raras. Esto encaja bien. ¡Ole! Bien, ya por fin. Es que se nos está moviendo el tornillo de aquí. Este hay que aflojarlo ahora. Ahora sí. Polo negativo fuera. Y ahora lo que podemos hacer es ahí. Ahora sí, por fin. Este tornillo ya. Porque esto es como un tornillo doble. Ahora lo veréis. ¡Ajá! Como veis, mira. Este es el tornillo. O sea, es tornillo con arandela. Y la arandela que se nos resistía. Esta debía estar más apretada de lo original, vamos a decirlo así. O el otro estaba muy aflojado y se movía el otro. Entonces, siempre tener llavecitas, ¿vale? Llavecitas, de, no sé, alicates, lo que sea. Siempre hay que tener de todo en esta vida. Daniel, ¿sabes qué significa esto, no? Que me debes una cerveza. Pero bueno, tú eres tonto. Iba a decir que necesitábamos un mini taller, pero bueno, la cerveza luego también le tengo que invitar, me cago en la leche. Pero sí, mini taller se tiene que venir. Algo como esto, algo recogidito, que tengamos nuestras herramientas. Hay que comprar muchas herramientas, mierda, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, se me está encendiendo la bombilla. Ya iremos viéndolo. Ya está aquí. Pues nada, vamos con todas y ahora sí que sí, vamos a continuar con el vídeo. Joder, puta mierda de rosquita. Con paciencia y saliva. Quema. Cablecitos a los cojones. Cuatro tornillos sacados. Y ahora una de las piezas que os voy a enseñar que he comprado. Esta es una, que ahora la enseñaremos. Y esta es la otra. Esto lo voy a dejar en la descripción. Esto viene en las instrucciones del manual para Volkswagen, o sea, para quitar bobinas. Y es una herramienta justo para eso, quitar bobinas. ¿Se pueden quitar con la mano? Sí, pero seguramente estén jodidillas. Con esta herramienta seguramente vaya a ser y quitar, ya está. Así que vamos a probarla. Antes de sacar las bobinas, lo único que tenemos que quitar es todas estas de aquí, que como veis son unos conectores que van todos en la misma fila. Así que hay que sacarlos, pero claro, hay que sacarlos de todas las bobinas para que salga esto bien. Así que vamos con esto. Simplemente hay que tiene una pestañita. Ahí está. Mira, ahora han salido todas. Lo único que hay que hacer es poner por encima las bobinas con cariño y cuidado. Vamos a hacer así. Ponemos así. Ahí están. Vale. Ya tenemos las 4 bobinas. Por fin libres. Y ahora con la herramienta de hacer PCRs por el culo, porque parece eso, esto lo único que hace es, tú la metes así, o sea, tú cuando le das vueltas a esto, vueltas, y esto como veis se va ahí abriendo y metiéndote un poquito más, dilatándote el ano. Pues esto es lo mismo. Cogemos, metemos por el agujerito donde hemos quitado el tornillo. Enroscamos. Lo bueno que tenemos es que el tirador este tiene forma, haces así. ¡Ahí está! Tenemos primera bobina fuera. Por cierto, tiene un orden, ¿vale? Bobina 1, bobina 2, bobina 3, bobina 4. Cuando las guardemos, las originales, vamos a marcarlas con su numeración. Porque digamos que el coche ya está programado para estas bobinas en este orden. Así que si en un momento dado hay que volver atrás, siempre vamos a tener las bobinas bien numeradas para volverlas a poner en su propio agujerito. Así que, let's go. Seguimos con las 3 que nos quedan. La verdad que parece una tontería esta herramienta, pero para que veáis la fuerza que hay que hacer, de evitar y dejarte los dedos ahí tirando, que también se puede hacer. Vamos a intentarlo con la última, pero con la herramienta esta, la verdad que es fácil. Esta, por ejemplo, vamos a probar con la mano. ¡Ay! Y como veis se puede, pero bueno, si queréis tener la herramienta esa, pues en la descripción está. Hay que alumbrar, pero ahí dentro está la magia. Ahí están las bujías. Ahora sí que sí. Ahora veremos qué tal están. Para ello lo que necesitamos es
Bueno, es una herramienta. Yo he comprado esta, por ejemplo, en Amazon, que la tenéis en la descripción, pero sobre todo lo importante es esto, que no sé si se llegará a ver. ¿Se ve? Con la luz, así. Sí. Aquí dentro tiene un pequeño plástico que lo que va a hacer es, cuando metamos la llave, ya está metida hasta el fondo. Lo que pasa es que la bujía está bastante lejos. Entonces esta llave lo que vamos a hacer es desatornillar la bujía, y cuando la tengamos bien desatornillada, lo bueno que va a hacer ese plástico es agarrar la bujía. Y así no tenemos que ir andando con chuminadas para intentar coger la bujía, que es imposible. Ya te digo, no puedes meter los dedos ahí. Ahí está. Cuando las tenemos ya sacadas, eso sí, lo voy a coger con un algo porque creo que esto va a abrasar que flipas. Pero ojo, ¿cómo estaban ya? Estaban churroscaditas. 38.000 kilómetros, vuelvo a recordar. Con un poquito de reprogramación, mirar lo que... Bueno, no tiene un mal estado, no está mal, pero bueno, se podrían cambiar ya perfectamente. Están fuertes, Con la dinamométrica es lo que hay que hacer. Apretar la bujía a unos newton metro específicos, que luego lo decimos, y así siempre nunca va a tener una pérdida de potencia o una pérdida de algo por poner mal la bujía. Bueno, como veis, 38.000 kilómetros y están bastante, vamos a decir, bien. Y, detalle, marca NGK, las mismas que vamos a poner ya traía el coche de serie. Lo único que esta es otro modelo de bujía, pero en principio esa bujía es un poquito más fría. Lo único que tiene es eso, que es un poquito, que la explosión que hace es un poquito más fría, y al ser más fría, como que puedes llevar el coche un poquito más allá. Entonces lo que vamos a hacer, ya que vamos a hacer el mantenimiento, vamos a poner las mejores bujías. Lo mismo, marca NGK, lo único que la marca NGK, el modelo en la marca es el 91006, y dicen que es las mejores bujías de todas las que se le pueden poner a la plataforma MQB. Como veis, la estética o la forma es igual, por decirlo así. Lo único que cambian son los componentes que traen aquí debajo, que estos son los componentes, esta parte de aquí y esto de aquí es de iridium. Es un material que es más transmisor de la electricidad, con menos temperaturas, o sea... Ya sabéis, materiales que investigan al final, y estas son, dicen, las mejores bujías, que al final son las que montan el RS7, por ejemplo. O sea que el RS7 lleva esta bujía ya, esta categoría de bujía, porque es la mejor. Así que, let's go, vamos a montarla. Ahora lo único que tenemos que hacer es, con esta llave, como veis, mira, tengo que hacer un poquito de presión, la introducimos, como veis, no se cae. Y otra de las mierdas, que siempre compro mierdas, no paro de comprar mierdas, es esto de aquí. ¿Qué me diréis? ¿Qué es eso? ¿Una navaja de afeitar? ¿O qué me estás contando? ¿Qué es esto? Esto, si os fijáis aquí, no sé si se verá, aquí vienen unos milímetros. Cuando sacas la bujía te viene este protector, que lo bueno que te evita este protector es que la bujía cuando te viene en la caja se golpee. Pero igualmente hay que asegurarse y calibrarlas, que esto parece para afeitarse así un poquito, pero en realidad no. Estas son unas medidas que, como veis, hay que medir, digamos, el gap que tiene justo donde da la chispa y el metalcito este de aquí. Tenemos que medir si tenemos justo 0,24. Si esta medida nos entra y justo está en el límite, es justo donde debería estar la bujía. Así que están bien calibradas, perfectas. Gracias. También hay mucha gente que cuando va a meter las bujías le echa grasa de cobre. Yo lo he comprado, pero he estado viendo muchos vídeos y no hay mucha gente que le eche lo de la grasa de cobre. Así que decidme en los comentarios vosotros qué haríais. ¿Vosotros la ponéis? ¿No la ponéis? Comentadme abajo qué os parece el echarle grasa de cobre a las bujías. Y en principio no sé para qué valdrá. Imagino que será para tema de temperatura o tema de que selle bien. No lo sé, pero como he visto mucha gente que las pone simplemente sin más, pues nada, no le vamos a echar la grasa de cobre porque esta la vamos a necesitar, ¿no? Ah, sí, porque se vienen cosas, nenes. Se vienen cosas, tanto para mí, para mi coche, como para el BRZ. Los dos a la vez. Va a ser eso. En próximos vídeos lo vais a ver. Qué ganitas de eso. Cuando tenemos esto, simplemente dejamos caer y con la mano, con la simple mano, con la fuerza de la mano, vamos a atornillarla hasta que no podamos más, ¿vale? Simplemente con la fuerza de los dedos. Así vamos a hacer con las 4 y luego es cuando le vamos a dar
su par de apriete adecuado. ¿Por qué se hace esto? Se hace porque no queremos que se joda la rosca. Porque si se jode la rosca de atornillar una bujía al motor, adiós motor. O sea, adiós motor, pierde compresión, el motor ya va a ir mal, no va a ir fino. Así que lo primero, siempre, esto a manita. Y cuando ya no tenga más, cuando ya dé su tope, vamos a ver si llegamos al tope. Ahí está, cuando ya no pueda más con 2 dedos, simplemente retiramos y luego damos su par de apriete. Así que vamos a poner ya las 4, por fin. Seguimos mirando la calibración de todas y... perfecta, para adentro. Si no queréis comprar la herramienta esta, que yo os la recomiendo 100% y os la voy a dejar en la descripción, si tenéis un típico macarrón de silicona, de goma, como este por ejemplo, algo parecido a esto, también es un apaño, que lo que haces con este macarrón, como tiene un agujerito, pues lo que haces es coger la bujía, meterle la bujía cuando ya la tienes desenroscada y tirar para arriba de la bujía. Es una manera más casera, vamos a decirlo así. Pero esta herramienta, la verdad es que mis 10 a esta herramienta, ¿eh? Sin esta herramienta, como dice mi colega Mingy, como una herramienta bien se jode, porque si no, habremos jodido alguna cosa, seguro, con los manazas que somos, coño. Ahora lo que vamos a hacer con una dinamométrica, como os he comentado antes, tiene una arandelita y esa arandela cuando se aprieta, la arandela se expande. Y esa arandela lo que hace es, pues justo, que no haya fugas por ningún lado. Vamos a ponerla a 25 Nm. Eso es lo que nos pide el fabricante, así que vamos a ponerla a 25 y apretar las 4 bujías para dejarlas en el estado perfecto. Y ya simplemente poner bobinas, conectarlo todo sin que se caiga nada. Como veis las he numerado para después guardar las originales. Y vamos a poner las nuevas. Las nuevas no tienen un orden. O sea, no te dicen en la casa, esta es la 1, la 2 y la 3. Eso imagino que a lo mejor luego, a la hora de reprogramar, porque esto lo que vamos a hacer luego es una reprogramación, pues ya lo programaremos, por decirlo así. Pero en principio ya saben cómo va la historia. No sé muy bien cómo es, pero en principio tienen un orden. Estas no sé cómo van. Las vamos a poner tal cual. En principio tienen orden, pero estas un poco desorden. No lo sé, dejádmelo en los comentarios si alguien sabe esta historia, porque no sé, me gustaría saberlo. Así que, let's go, vamos a instalarla. Ok, let's go. Vamos a meter bobinas. Tienen aquí su grasilla, que esto ya vienen impregnada con su grasilla y ya simplemente es introducirla. ¿Cómo las vamos a introducir? Ahí está, lo tenemos. Primera, vamos con las siguientes. Vale, pues cuando ya las tenemos, simplemente enchufarlas, conectar otra vez los tornillitos, las masas y comprobar que todo esté bien, que no explote el coche. Antes de arrancarlo, que no explote, por favor. Volvemos a instalar esto, que simplemente cuando haga clic, 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 vamos a meterlas todas bien. Ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra y ahí hay otra. Ok, let's go. Ok, let's go. Esto es pegriloso, pegriloso. La arandela es pegriloso. Ahí está. ¡Muy pegriloso! Ya tenemos todo instalado. Bujías, bobinas. Bobinas, como le comentaba Mingy, no sé si darán potenciación o no. En principio prometen un 10% de potenciación más que las originales. Yo no me lo creo, pero bueno. Ya que hacíamos esto, pues le vamos a poner lo mejor de lo mejor, entre comillas. Vamos a probar que todo funcione, que todo vaya bien y que no haya errores. Una de las preguntas que me ha hecho Mingy es que si hacía falta quitar la batería a algún borne o algo. En este caso, para este mantenimiento no hace falta. Así que vamos a dar contacto, vamos a ver que no salte ningún error. El coche arranca. No salta nada. Vamos a darnos una vueltecita y que todo esté bien. Parece que bien, por lo menos. Hemos hecho una cosa bien, mamá. Mamá, estoy orgulloso de mí. Bueno, pues parece que hemos hecho bien el trabajo. Así que más o menos esto es lo que tenéis que hacer. Si queréis cambiar bujías, pues ya sabéis cómo cambiar las bujías. Todas las herramientas en la descripción. Y de verdad, si te ha servido de ayuda, se agradece un pedazo de like
que no te cuesta nada, que es gratis. Y comenta cositas abajo, coméntame cositas. Si queréis saber si ayuda a la potenciación o no, no lo sé, no lo he probado, me da una vuelta y ya está para que todo funcione bien. Si queréis, tenéis por aquí mi Instagram, me podéis preguntar si he notado algo, si no he notado nada. Y de todas maneras, como os digo, es la primera modificación de unas cuantas que se vienen para hacer el Road to 400 caballos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.